Bimbo es una de las compañías más grandes de pan a nivel mundial, teniendo una gran variedad de productos para todo tipo de públicos. Entre ellos destaca su sección de pan dulce, donde pudimos presenciar innumerables promociones dentro de sus bolsas. Pero había un pan que destacaba del resto cuando se habla de premios. Así es, hablo del Nito. Este pancito de hot dog con relleno de chocolate, el cual más de uno ha probado al menos una vez. Este cuenta con una presentación especial. Si bien no tiene un nombre oficial, muchos de cariño lo llamamos Nito Sorpresa, el cual durante muchos años tuvo grandes promociones que recordamos con nostalgia, y el día de hoy veremos 4 de ellas en este multipack. Sin nada más que decir, comencemos. Star Wars, la venganza de los Sith 2005. En el 2005 vimos la conclusión de la trilogía de precuelas de Star Wars, y junto con esta, infinidad de productos participaron en la promoción de la película, y Bimbo fue uno de los que más tuvo presencia. Si bien recordamos las Star Cards, las cuales eran diferentes armables de los personajes y naves de la película, hubo una subcolección dentro de Bimbo, y esta estuvo presente en el Nito Sorpresa. Hablo de las recordadas minifiguras de metal. La colección cuenta con 8 minifiguras metálicas, protagonizando Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, Chewbacca, Maestro Yoda, Conde Dooku, General Grievous, Darth Sidious y Darth Vader. La selección de personajes fue bastante buena, siendo la mayoría personajes populares de la saga, aunque igual hubiera quedado bien algún soldado clon como Cody o unas figuras de R2-D2 y C-3PO. Aún así, está bastante completa la colección. Ahora me toca hablar de un tema un tanto polémico, y es el diseño de las mismas minifiguras, pues luego de varios años revisándolas a mayor detalle, en mi opinión y con todo el dolor de mi corazón, tengo que decir que sí están un poco feas. No digo que sean horribles, sino que algunos detalles como los rostros y las manos de los personajes se ven bastante raros, como si les hubieran bajado los gráficos o algo. Entiendo que al ser figuras pequeñas no podían hacer grandes cosas, pero no justifica el poco detalle, siendo para mí las mejores figuras las de Yoda y Darth Vader, donde podemos apreciar bastantes detalles conservando su esencia, y las peores serían las de Chewbacca y Grievous. Chewie está todo redondeado, que me recuerda mucho a Consomme Panchi, y Grievous, la forma de su cabeza se ve bastante mal, y la pose que tiene no lo ayuda. En general, creo que las figuras con mejores poses y añadirles los sables de luz hubieran mejorado bastante. Como mencioné, no digo que sean malas, pero en mi opinión dejaron un poco que desear. Aún así, no le quitan lo icónicas que fueron. Ya para terminar, quiero comentar esta foto que encontré hace tiempo, de una especie de coleccionador o premio, donde podemos ver las figuras y parece que tienen un acabado dorado. El logo de en medio es de la empresa Martin Toys, la cual se dedica a crear juguetes. Puede que ellos sean los creadores de las minifiguras. Si tienes alguna información, porfa déjala en los comentarios. Marvel Super Heroes 2007. Continuando con las figuras de metal, tenemos otra colección muy recordada por los fans de los cómics, y es que en el 2007 los superhéroes de Marvel llegaron al Nito Sorpresa, con una nueva colección de minifiguras de metal, esta vez con un diseño más clásico, teniendo superhéroes de varios equipos, como los Cuatro Fantásticos, X-Men y los Vengadores, protagonizando Capitán América, Hulk, Beast, Wolverine, Storm, Mr. Fantastic, Mujer Invisible, la Antorcha Humana, la Mole, Silver Surfer y Elektra. La selección de personajes es bastante interesante, pues vemos un contraste entre los superhéroes populares de esa época con los que están hoy en día. Todos, a excepción del Cap, ya habían tenido una película live action a principios de los 2000, y aún faltaría muchos años para que el UCM esté bien establecido. Cada figura tenía una placa con su nombre y estaban sobre una base, a excepción de Silver Surfer, que en vez de base, este estaba sobre su tabla, lo cual es un buen detalle y le da un valor agregado a la figura. Hablando del diseño,
Las figuras tienen buenos detalles, pero lo que no me agrada del todo es que la mayoría tiene poses muy simples que no lucen tan llamativas. Aún así fue una gran colección, muy nostálgica, que nos muestra cómo era el mundo de los superhéroes antes de su gran boom. Como curiosidad, en Guatemala tuvieron su propia colección de figuras de metal, con diseños diferentes y una variedad más amplia de personajes, añadiendo a Spider-Man, Doc Ock, Magneto, etc. Siendo sinceros, esta colección se ve mucho mejor que la vista en México. Spider-Man Homecoming 2017. Tuvieron que pasar varios años para tener nuevamente una promoción de Marvel en Bimbo, esta vez con una promoción de Spider-Man Homecoming, para celebrar que Spider-Man había vuelto a casa. En los productos de Bimbo podías encontrar diferentes tatuajes del arácnido, y como premio mayor tendríamos una colección de 5 figuras de Nito Sorpresa. Teniendo solo 2 protagonistas, Spider-Man y el buitre, con diferentes poses cada uno. Si bien el diseño de estas era simple y un tanto desproporcionados, cumplía con lo que ofrecían. Ahora, si hablamos de la selección de personajes, creo que sí se siente un poco pobre y repetitiva. Pudieron añadir una figura de Iron Man para compensar, o incluso una de Shocker. Pensándolo bien, mejor ese no. Esta fue la última vez que tuvimos a Marvel en Bimbo, y en mi opinión no fue una promoción digna para un cierre. No estoy diciendo que sea terrible, pero sí dejó un poco que desear. Me hubiera gustado ver otras cosas que pudieron hacer, ya sea con personajes clásicos o con las grandes películas que estaban por venir. Liga de la Justicia 2017. Por último, cerraremos con los superhéroes, pero esta vez de DC. En el mismo año, 2017, se estrenaba la cinta de la Liga de la Justicia, una película que en ese tiempo nos llenó de mucho hype por ver a la Liga en la gran pantalla. Ese hype estuvo también presente en el pan dulce Bimbo, con la misma dinámica de conseguir tatuajes de la Liga en cada bolsa. Y esta vez en el Nito Sorpresa teníamos a toda la Liga reunida, protagonizando Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Cyborg y Aquaman. Hablando del diseño de las figuras, cada figura está en una pose neutra, con una pequeña base en sus pies. El modelado tiene buen detalle, pero en el acabado de pintura sí está un tanto regular, pero aceptable. Aunque los ojos sí se ven chistosos. A mi parecer, la mejor figura es la de Batman, porque pues es Batman. Y la que sale peor parada es la de Wonder Woman. La selección de personajes es perfecta, no había falla. Para haber sido el debut y despedida de DC en Bimbo, creo que estuvo bastante bien. Cumplió con la expectativa, siendo una de las últimas promociones grandes para una película. Sé que repito mucho esto, pero es triste pensar que ya no volveremos a ver promociones como antes debido a las nuevas normas. Espero equivocarme y que estas vuelvan de alguna manera. Solo habrá que esperar. Bueno gente, eso sería todo. Díganme, ¿tuvieron alguna figura de Nito Sorpresa? ¿Cuál es su favorita? Sé que faltaron muchas otras colecciones de Nito, así que si tú recuerdas alguna otra, déjala en los comentarios y así armamos la parte 2. No olviden darle like, suscribirse y compartir el video, en verdad nos ayudaría mucho. También seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. Sin nada más que decir, yo soy su amigo Chafa, nos vemos en la próxima. Un saludo muy especial a nuestros miembros del canal, en verdad muchas gracias. Si tú quieres apoyarnos y conseguir beneficios exclusivos, no dudes en unirte usando el botón de acá abajo. Muchas gracias.